¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Miércoles 15 de septiembre. Antes de empezar la entrevista con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quisiera revisar algunas cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Ellos dicen que el subempleo en el país se sitúa en 2.035.106 personas. Eso, repito, hablando de subempleo. Veamos qué dicen en cuanto al desempleo aquí en el Ecuador. 426.684 personas, mujeres el 7,1%, hombres el 3,8%. Y tenemos una cifra más. Hay datos que vienen de estudios que se han realizado donde se establece en cuanto a la economía violeta. Ellos recogen un estudio que sitúa que durante la pandemia, durante este COVID-19, el 66% de mujeres se quedaron sin un empleo pleno. Tuvieron que renunciar algunas de ellas para quedarse también en su hogar. Esos son datos con los que queremos ahora precisamente pues analizar el tema sobre este proyecto que presentará en los próximos días, a finales de mes, el gobierno, esta ley de creando oportunidades con la que buscan reducir las cifras que hoy acabamos de compartir. Incluso estas cifras sitúan que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen hoy un trabajo pleno. Así que es lo que queremos precisamente analizar en este momento, dándole la bienvenida al ministro Patricio Donoso, que ya nos acompaña en los estudios en Quito. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Todavía no? Tenemos un problemita de audio, me parece. ¿Ya nos escucha? ¿Sí? Quisiera saber si ya el ministro... Yo le escucho perfectamente, Liz. Yo lo escucho también usted, ¿Sí? bienvenido. Yo lo escucho perfectamente. Yo también lo escucho, ahí estamos ya. Muchas gracias, Liz. ¿Cómo está? Yo le decía, bueno, escucho perfectamente, Liz, cifras, ¿no? En las que vemos cómo está la situación actualmente y ante eso a finales de mes están listos ya después de socializar durante algún tiempo, ya presentar esta ley de creando oportunidades. De manera general, quizás, ¿hacia dónde apuntan en cuanto a esos cambios en la contratación para poder disminuir estas cifras hoy que preocupan en el país? No solo que le escucho bien, sino que entiendo bien las cifras dramáticas que usted nos revela. Y son tan dramáticas como aquellas de que 7 de cada 10 ecuatorianos están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Pero el cambio ya se siente, Liz. Se siente porque este gobierno, el gobierno del encuentro, el gobierno que lo lidera Guillermo Lasso, va a presentar a la legislatura una ley de crear oportunidades. Porque aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que usted hizo referencia necesitan tener oportunidades. Y francamente es hora, es el momento de no patear el problema para futuro, tenerlo hoy presente y resolverlo hoy. Por eso vamos a presentar como gobierno, y el presidente lo dirá en su momento, un proyecto de ley que tiene aristas importantes para crear oportunidades. Con respecto al desempleo, es pavoroso. Desempleados, subempleados o viven en informalidad. Liz, solo 1 de cada 3 ecuatorianos que conforman la población económicamente activa tiene un empleo estable y digno, pero no hay derecho que nos opongamos en forma equivocada, algunos, por suerte pocos, a que este gobierno tome el toro por los cuernos y empiece a resolver ese problema de falta de oportunidades. Por eso digo y con verdad que el cambio se siente ya. Mire usted, Liz, no vamos a topar el Código del Trabajo, que data de 1938. Vamos a procurar una ley de crear oportunidades, entre ellas temas de hidrocarburos, temas de energía, temas económicos y temas de generar fuentes de empleo. Frente a ello, yo no veo quién pueda oponerse a lo que usted acaba de mencionar, la economía violeta. Estamos incorporando en el proyecto de creando oportunidades, facilidades para que las microempresas, particularmente, que son las que generan o deberían generar fuentes de trabajo y empleo en mayor número, tengan incentivos tributarios para contratar mujeres. Y que ustedes, las mujeres, en forma progresiva, por supuesto, ganen igual que los hombres, porque no hay derecho que actividades similares tengamos sueldos diferenciados. Ahora, ministro, pero en el primer punto, ¿cuál va a ser la base para la creación de esas fuentes de empleo en las que se va a estructurar pues esta ley que van a presentar, ¿no? Esos cambios de modalidad sin tocar el código ya vigente que permita la creación de plazas de trabajo? Seguridad jurídica, Liz, para que los microempresarios pierdan el miedo,
4 temores que los relato rápidamente. 1, que pierdan el miedo a crecer, pues, que pierdan el miedo a incorporar nuevos trabajadores en su nómina de trabajadores, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, que pierdan el miedo a reinvertir, si Dios mediante, han tenido utilidades, que pierdan el miedo a traer capital fresco y de riesgo, capital extranjero. La palabra xenofobia debe ser eliminada del léxico ecuatoriano, que a través de la firma y la suscripción de acuerdos comerciales tengamos más emprendimientos, por tanto, nuevas plazas de trabajo y empleo. Guillermo Lasso suele decir que mientras más banano hay en el mundo, más empleos hay en el Ecuador. Mientras más flores ecuatorianas hay en el mundo, más empleos hay en el Ecuador. Y como los ministerios somos transversales, el ministro Julio José Prado está haciendo una gran labor para lograr suscribir, por expresa disposición del presidente Guillermo Lasso, acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur, con China, con Rusia, con México, con Canadá. Y como somos transversales los ministerios, el mío, el que yo presido o el que yo dirijo, está firmando contratos colectivos la semana pasada con la buena ministra María Brown de Educación, contratos colectivos para beneficiar a casi 6,000 trabajadores. Lo mismo lo hacemos con el Ministerio de Salud, con esa otra gran ministra Jimena Garzón. Tenemos que generar oportunidades, porque, mi estimada Liz, el cambio ya se siente. Este gobierno está haciendo las cosas de frente y a la Asamblea le dirá de frente, con todo respeto por supuesto, deben aprobar un proyecto de ley al cual no veo que se puedan oponer los bloques legislativos, porque no solamente estamos generando oportunidades para las mujeres, sino para los jóvenes, acabando con la perversidad que significa, en términos prácticos, obligarle al joven que esté estudiando su carrera técnica y universitaria a dejar de a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Vamos a auxiliar a los artesanos, generando que no solamente pueda contratar 20 operarios, sino ojalá hasta 60 operarios, para que se generen nuevas plazas de trabajo y empleo, porque el cambio se siente ya. Ahora, y otra cosa que es importante y que quiero aclarar a la opinión pública a través de Teleamazonas, 15 segunditos me tomo, Liz, con su venia, aquello de las utilidades. Lo que queremos es acabar con la inequidad que resulta hoy que algunos trabajadores que están trabajando 15 años en una empresa y cuyos hijos ya cumplieron 18 años o más, no perciban ese referente de las cargas, y otros que recién llegaron a una empresa que tienen hijos de 15, 14 años, sí los reciban. Queremos que los empleados reciban el 15% de utilidades completo, el trabajador y su entorno familiar. Y ahí es por eso que se propone la eliminación de este porcentaje que era destinado por carga, sino más bien hacer una generalidad y que haya esa equidad. Eso ha quedado claro. Me gustaría ir desglosando un poco lo macro que usted nos ha contado, ¿no? Usted decía, claro, se trabaja en líneas paralelas con otras carteras de Estado para apuntalar lo que se va a proponer en esta ley de creación de oportunidades, y uno de estos es apostar esos acuerdos comerciales, crear seguridad jurídica, confianza. Pero ¿cómo se trabaja quizás con esa inversión privada también local, que necesita incentivos, que también ve complicada quizás su situación actualmente en cuanto a producción, exportación, importación, y con eso pues se dificulta el hecho de poder dar paso a esta generación de plazas de trabajo, donde el gobierno pues tiene muy puesta su mirada, ¿no?, en que eso sea un soporte precisamente para disminuir el desempleo en el país? Su lectura es la correcta. El capital es como el turista. El turista no va donde lo pueden matar, pues. El capital no va o no se queda donde lo puedan esquilmar el capital. Por tanto, debemos generar seguridad jurídica para que los capitales nacionales se queden en el Ecuador y los capitales extranjeros vengan al Ecuador para generar nuevas oportunidades. Es evidente que este gobierno está en esa línea. Mire, la sola victoria del 11 de abril del entonces candidato Guillermo Lasso hizo que bajase el riesgo país. Por lo tanto, baja el costo del dinero, suben las oportunidades, se han borrado más de 677 partidas arancelarias, se han firmado más de 500 millones de dólares de nuevas inversiones. Se están haciendo cosas importantes para generar esas oportunidades. Repito, ley de creando oportunidades para los ecuatorianos. ¿Quiénes nos van a apoyar? 7 de cada 10 ecuatorianos mínimo, que están esperando que el Estado genere políticas públicas adecuadas para generar riqueza para ser repartida, generar empleo y, por supuesto, bienestar. Quienes se opongan,
vaya usted a saber, yo no veo, repito, que alguien se pueda oponer a auxiliar a los artesanos, a que tengan más operarios, a auxiliar a las mujeres para que ganen el mismo sueldo, y auxiliar a los jóvenes para que puedan hacer lo que yo hice cuando joven, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso fue lo que hicimos muchos, sin duda alguna. Ahora, usted mencionaba, ¿no? Incentivos tributarios a las empresas para que contraten mujeres. Hoy analizábamos esa cifra de 66% de mujeres que se han quedado sin empleo en la pandemia. ¿Cuáles serían ese tipo de incentivos que van a otorgar a estas empresas que hablan esas plazas de trabajo para el género femenino? El capítulo mujeres es muy importante en esta ley de creando oportunidades. Primero, incentivos tributarios en el análisis o rebaja de la base imponible del impuesto a la renta a aquellos microempresarios o empresas en general que contraten mujeres particularmente en posiciones estelares. Segundo, que la mujer que sale de su trabajo a dar a luz y va a regresar, por supuesto, a su empresa, pueda ser contratado su reemplazo sin el absurdo recargo del 35%. ¿A cuenta de qué ese recargo? Si igual es trabajadora aquella secretaria, pongo un simple ejemplo, que sale a dar a luz. Tercero, vamos a dar facilidades en el término o en el tema de maternidad con 12, 10 y 8 semanas libres de maternidad, conjugando con 3, 2 y 1 horas diarias de lactancia. Estamos apoyando a la mujer. Por tanto, este proyecto de ley creando oportunidades en un país en el que el cambio ya se siente, va a generar apoyo generalizado. Por eso es que yo insto a todos aquellos que se oponen quizás sin haber leído ni siquiera proyecto alguno o analizado lo que significa la parte conceptual, porque yo, y déjeme decirle, Liz, yo he sociabilizado este proyecto como ministro del Trabajo, generando un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores, con todos o casi todos los dirigentes gremiales, con casi todos o todos los dirigentes sindicales, con todos o casi todos los dirigentes empresariales y haciendo uso legítimo de mi experiencia como legislador de 8 años, 2 como vicepresidente, he conversado con la mesa legislativa denominada Comisión de los Trabajadores, precisamente dando a conocer cuáles son las líneas maestras de un proyecto que, creando oportunidades, empezará a solucionar el problema de millones de ecuatorianos. Ministro. Y una frase más, o una cifra más, no son solamente 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo o están en la informalidad. Ellos y sus familias son los dolientes. Por tanto, insto a aquellos que quieren, entre comillas, oponerse, a que piensen, pues, en 7 de cada 10 ecuatorianos y sus familias que necesitan generar o tener oportunidades. Ahora, como esto ha sido consensuado, usted ha dicho, hemos implementado mesas de trabajo, ha dialogado con diversos sectores, me lleva a pensar que este punto de eliminar la jubilación patronal ha sido en base a también un acuerdo originado en esas mesas, ¿no? Y lo han considerado como un despido intempestivo para personas que tienen ya 20 años trabajando en una misma empresa, y ante eso se propone más bien la creación de un fondo. Pero no se restan beneficios al momento en que ese fondo llega a ser voluntario, no obligatorio. ¿Cómo se va a financiar ese fondo? ¿Será una especie de ahorro que tenga quizás ese trabajador, un tanto, aporte del trabajador, un tanto del empleador? ¿Cómo se está visualizando la creación del mismo? Voy a responder a su pregunta sin duda alguna, Liz, y gracias por hacérmela. Pero antes de eso sí quiero decirles, de frente a quienes dicen lo contrario, este proyecto de Creando Oportunidades no limita ningún derecho de los trabajadores, ninguno. Habrá el respeto, obviamente, tanto a aquellos que están bajo el Código del Trabajo como los que estarán, Dios mediante, en esta iniciativa del presidente Guillermo Lasso, con 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y lo que es más importante, afiliación a la Seguridad Social, que implica que ese trabajador nuevo pueda acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirogafario, atender su salud. Ahora bien, la jubilación patronal es una especie de despido por antigüedad. Porque en términos prácticos, y somos prácticos, y hay que ser prácticos, en términos prácticos significa que muchas personas de mediana edad pierden su empleo porque se acercan a los 20 años de prestar servicios en una sola empresa. Le pongo un ejemplo, una persona de 45 años que está trabajando 19 años pierde su empleo. Y lo que es más grave, pongo otro ejemplo, una persona que tiene 12, 13 años en una empresa, al pasarse a otra, perdió toda la jubilación patronal. Lo que intentamos es que el trabajador lleve en su bolsillo una reserva, más allá de la
del fondo de reserva que lo genera, por supuesto, el empresario, la microempresa y la empresa de todo tamaño, que vaya llevando su futuro consigo mismo. Porque no es posible que una persona de mediana edad pierda su empleo por una jubilación patronal que está vigente aún antes de que exista la jubilación del IES. Por tanto, hay que ser prácticos y directos. Otro dato más. Apenas el 5% de los trabajadores, escúcheseme bien, 5% de los trabajadores tiene opción en términos reales de este momento aquella jubilación patronal, pero miles de trabajadores pierden su empleo por la vigencia de esto que, por supuesto, lo vamos a eliminar en la ley de Creando Oportunidades. Pero y quieren, por eso decía, proponen la creación de un fondo. ¿Cuáles serán ya las características de este fondo que entiendo no va a ser obligatorio, sino voluntario? ¿Cuál va a ser ahí el aporte para que el empleado cuando salga pues, de esa empresa también tenga este rédito, ¿no? ¿Cómo lo están visualizando, cristalizando? En mi opinión, sí, ese tema se está analizando, se está redactando, se está consensuando y se consensúa con los propios trabajadores, Liz. Pero ¿hacia dónde va el camino? ¿Que sea un ahorro del trabajador o un ahorro donde participen empleador y empleado? Mi opinión es de los dos. Ajá. Mi opinión es de los dos, que los dos deberían aportar, pero esa es la opinión del actual ministro de Trabajo. Eso tenemos que consensuarlo como en su momento se consensuó con los trabajadores el no hacer el pago dividido de las utilidades, sino entregar todo completo a los trabajadores y a su entorno familiar. Nosotros hemos realizado, créame Liz, y la opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, más de 100 mesas de trabajo. ¿Y qué nos dicen los jóvenes? Ya que muchas de estas opiniones son generadas por los jóvenes que no tienen empleo. ¿Cuál es la opinión de los jóvenes? No queremos mayormente estabilidad, queremos oportunidad. Por eso es que estamos creando una ley de oportunidades, porque el cambio ya se siente. Este gobierno toma de frente ese problema que es muy delicado, el tema del desempleo, es muy delicado. No lo patea para futuro, lo va a resolver hoy, Dios mediante, con el apoyo de prácticamente todos los ecuatorianos. Bueno, usted ha sido enfático en resaltar en esta entrevista que se han instalado estas mesas de trabajo y que esta ley es producto de acuerdos y consensos, pero también lo he notado que tiene cierta preocupación al decir que no quiere pensar que alguien se oponga, y eso siento que va dirigido así directamente valga la redundancia, a la Asamblea, ¿no? Incluso en una entrevista a este informativo usted decía que no descarta que pudiera ser enviado con el carácter económico urgente. ¿Por qué piensa que quizás tengan que recurrir a esa medida? Yo fui legislador y sé cómo se tramita la aprobación de un proyecto de ley. 8 años estuve ahí y sé que hay que consensuar. Hay que conversar con los diferentes bloques y lo estamos haciendo. Yo al menos he conversado con la mesa que me corresponde, que es la mesa de los derechos de los trabajadores. Pero por supuesto, y también tengo claro que de acuerdo a la Constitución, solo la Asamblea promulga una ley. La iniciativa vendrá del Ejecutivo, e irá del Ejecutivo hacia la Asamblea. Pero conociendo cómo son las cosas, y repito, debemos ser prácticos, hay que consensuar, hay que hablar, hay que dialogar. ¿Por qué se llama Parlamento el Parlamento? Porque hay que parlamentar, pues hay que hablar, hay que consensuar, hay que argumentar. Obviamente yo sí desecho cualquier posibilidad de que alguien se oponga a apoyar a las mujeres, apoyar a los jóvenes y a los artesanos. Mire, me tomo 15 segundos. Los artesanos han sido maltratados en regímenes pasados. Y este gobierno, el gobierno del encuentro, Encuentra Empleo, lo que quiere es apoyar a los artesanos para que tengan más operarios. ¿A quién se le ocurrió la barbaridad de que no puede tener más que un número determinado de operarios para que siga siendo un artesano? Vamos a apoyar a los artesanos. A eso me refería, Liz, en que yo no veo quién se pueda oponer. Sin embargo, de todo hay en la viña del Señor y tenemos que estar preparados a que algunas voces puedan oponerse aún sin leer un solo artículo de un proyecto de ley que está siendo trabajado en este mismo momento. Bueno, veremos qué pasa cuando ya a fin de mes se envíe esta ley a la Asamblea, y siento que la preocupación también va en torno a cómo están las cosas hoy, esa relación entre Ejecutivo y Legislativo, y precisamente eso lo vamos a estar analizando en la siguiente entrevista. Quiero agradecerle al ministro que nos haya acompañado esta mañana, dándonos más detalles de esta ley creada. 15 segundos. 15 segundos. Permítame 15 segundos para aclarar algo. Las 40 horas semanales en el proyecto de Creando Oportunidades se mantienen, salvo que no necesariamente serán 8 horas por día, porque de acuerdo al giro del negocio se pueden requerir horas diferenciadas según el día de la semana. Un solo ejemplo. Es evidente que un restaurante necesita más horas de trabajo en viernes que en lunes. Por Dios, entiendan aquellos que se oponen a todo, aún sin haber visto una sola letra. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a usted por haber estado con nosotros esta mañana.